1. Análisis de datos. Organización y análisis de datos. En esta sesión vamos a tratar sobre la organización y análisis de los datos. Esto comprende un proceso en el cual nosotros vamos a obtener las tablas y los gráficos, asimismo los estadísticos para su respectivo análisis. Estos representan los resultados del procesamiento de los datos que hemos recolectado mediante la aplicación de los diversos instrumentos en las etapas previas. Para ello, nosotros vamos a utilizar el software estadístico SPS que iremos más adelante explicando cada uno de los procesos. Los procesos que vamos a aplicar para generar las tablas y gráficos van a ser los siguientes. Primero vamos a exportar o vamos a copiar los datos de la matriz de Excel y los vamos a pasar a una matriz de datos de SPS. Pero para ello, primeramente vamos a definir nuestra matriz de datos en SPS, donde vamos a insertar la denominación del nombre, el tipo de variable, el ancho, las etiquetas para la variable y los valores para la variable. Asimismo, señalar la medida, si es ordinal, nominal o de escala. Posteriormente insertaremos los datos a cada una de nuestras variables y realizaremos los procedimientos que corresponden al SPS, que es analizar, determinar los estadísticos descriptivos y establecer las frecuencias. Este proceso lo vamos a realizar exportando los datos de nuestra tabla Excel a SPS o como también generar una nueva matriz en SPS y copiar los datos. Trabajar con SPS nos va a traer muchas ventajas. Primeramente que podemos hacer toda la determinación de las tablas, la determinación de los estadísticos descriptivos, como también nos va a permitir hacer la prueba de hipótesis de una forma más práctica. Para generar nuestra matriz de datos en SPS, primeramente cargamos nuestro programa y cambiamos de vista de datos a vista de variables. Acá vamos a ingresar cada una de nuestras variables de acuerdo a lo que hemos definido en nuestra matriz de datos en Excel, ¿no? Que vienen a ser la variable y sus indicadores. Vamos a proceder con este proceso. Entonces, seguimos acá, ingresamos primero el nombre, en este caso sería la variable 2. Definimos el tipo de número por defecto y establecemos el número de decimales. Como estamos frente a datos de tipo ordinal, no tiene decimales, ingresamos 0. Ahora vamos a poner la etiqueta de nuestra variable. Recordemos que eso lo tenemos ya definido en esta tabla Excel o como también en nuestra definición y operativización de variables, ¿no? En este caso nuestra variable se denomina, la variable 2 se denomina niveles de comprensión. Podemos copiarlo o podemos digitarlo. Luego vamos a establecer los valores. Los valores corresponden a la escala que nosotros vamos a utilizar y que hemos aplicado en la codificación, donde 4 es excepcional, 3 excelente, 2 aceptable y 1 no aceptable. Vamos a ver cómo realizamos este proceso. Entonces entramos acá, hacemos doble clic y ingresamos el primer valor y su etiqueta. En este caso 4 excepcional y luego añadimos. Hacemos lo mismo para el segundo valor, que sería 3 excelente. Podemos copiar o podemos pegar. Añadimos, el siguiente es 2, que es aceptable. Copiamos y pegamos. Añadimos. Y el final tenemos no aceptable, que corresponde a 1. Ingresamos la etiqueta y añadimos. Una vez concluido, aceptamos. Y ya como veremos, ya hemos ingresado todas nuestras etiquetas para la variable, ¿no? Ahora nos queda determinar qué tipo de medición vamos a utilizar. En este caso, estamos frente a datos de tipo ordinal. Concluido esto, lo que vamos a hacer es guardar nuestro archivo.
En este caso, SPS va a generar un archivo para lo que viene a ser los datos, nuestra matriz de datos, ¿no? Entonces ponemos y asigno el nombre correspondiente y procedo a guardarlo. Ahora vamos a proceder con el ingreso de datos a nuestra matriz en SPS. Para ello vamos a pasar del modo de vista de variables al modo de vista de datos. Acá podemos ingresar manualmente cada uno de los datos. Podríamos digitarlo, pero considerando que estos datos ya los tenemos en una matriz en Excel, lo que vamos a hacer es copiar estos datos y pegarlos en SPS. Como ustedes podrán ver, ya tenemos ahora nuestros datos pegados y que corresponde a cada columna con sus indicadores o con sus variables respectivas. Ahora podemos verificar de que estos nuestros datos los podemos mostrar con las etiquetas y valores que hemos asignado. Pulsamos la opción etiquetas de valor y podemos verificar, ¿no? En literal tenemos estos datos que hemos asignado. A continuación, veamos cómo vamos a generar las tablas y los gráficos en Excel. Desde la vista de datos, vamos a seleccionar la opción Analizar. Acá encontramos estadísticos descriptivos y frecuencias. Como ustedes podrán ver, acá se nos presenta toda nuestra tabla de variables e indicadores que hemos definido. Y acá tenemos un casillero de variables, los cuales van a ser analizados. Se recomienda que estos los pasen individualmente, uno por uno, para no generar, ¿qué podemos decir? Desorden, ¿no? Trabajar de una forma más ordenada. Vamos a proceder primeramente a pasar, por ejemplo, nuestra variable que viene a ser estrategias, nuestra variable 1. Pasamos, por ejemplo, ahora definimos qué estadísticos nos va a generar. Entonces nosotros podemos establecer la media, la mediana, la moda, que son las estadísticas más descriptivas más usuales, como también podemos poner los estadísticos de desviación estándar, de varianza, el rango, los valores mínimos y máximos. Y procedemos a aceptar. Ahora vamos a definir qué tipo de gráfico vamos a generar, ¿no? Tenemos gráfico de barras, gráficos circulares. En este caso, al ser datos de tipo cualitativo, vamos a trabajar con histogramas y vamos a mostrar la curva. Y podemos usar. Ahora, lo único que tenemos que hacer es aceptar. Y ustedes verán que en unos segundos se nos presenta ya los datos. Tenemos entonces los datos estadísticos, tenemos los datos, las tablas de frecuencia para las estrategias de la lectura y tenemos el gráfico o histograma de los datos de la tabla. Ahora lo que nos queda es únicamente proceder a grabar porque SPS nos va a generar otro archivo para nuestros resultados, ¿no? Procedemos a grabar en la tabla que nos corresponda. Como ustedes notan, también tengo acá el otro archivo que correspondía a nuestros datos. Ahora que tenemos ya nuestros datos organizados, reducidos en tablas, gráficos, así como haber determinado los estadísticos descriptivos, es momento de la presentación de estos en nuestro trabajo de investigación que corresponden al punto 4.2 de nuestro capítulo de resultados. Veamos, ¿cómo vamos a presentar ahora estos resultados que ya los hemos procesado? Para ello vamos a tomar como referencia nuestras variables y sus indicadores, ¿no? Tenemos cada variable, como es el caso de la variable 2, niveles de comprensión que tiene indicador antes, durante y después. Entonces implica que estos datos deben estar presentados en ese orden. Los voy a copiar acá para acelerar. Entonces vamos a determinar que el punto 4.2.1 va a corresponder a estrategias de lectura de Solé. Y esta corresponderá a el literal, B, y este será C. Y este será el punto
4.2, que corresponde a los niveles de comprensión, donde antes será A, durante B y después será C. Entonces ahora lo que tenemos pendiente es comenzar a presentar cada uno de nuestros datos, ¿no? Los datos los vamos a presentar dentro de cada uno de ellos, de forma organizada. Entonces vamos a hacer un espacio para poder ingresar estos datos. Entonces recordemos que lo que vamos a hacer es, vamos a presentar primeramente nuestras tablas, luego vamos a presentar los estadísticos, y finalmente vamos a presentar los gráficos. Este es el orden con el cual nosotros tenemos que presentar estos resultados. Para ello, entonces, nos vamos en primer orden, nos vamos a nuestros resultados que tenemos en SPS y comenzamos a copiarlo, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a copiar la tabla y lo pegamos acá a la tabla. Luego vamos a presentar los estadísticos. Copiamos los estadísticos y los presentamos acá. Ahora nos falta copiar los gráficos. Hacemos lo mismo. Copiamos el gráfico y pegamos el gráfico. Entonces ahora lo único que nos falta es rotular de acuerdo a cómo nos dice las normas APA. Entonces pondremos acá tabla 1 y ahí está su rótulo. Los estadísticos, luego vamos a proceder a centrarlo, ¿no? Centramos la tabla de los estadísticos para que no esté. Lo mismo podríamos hacer con la tabla de frecuencia, ¿sí? Ahora nos toca los gráficos. Los gráficos, de acuerdo a la norma SPS, lleva debajo el rótulo. Entonces pongo gráfico número 1, que corresponde a las estrategias de lectura de Isabel Sole. Muy bien, ya he rotulado. Ahora lo que me falta es hacer ya el análisis, tal como lo he aprendido. Entonces acá haremos el análisis de esta tabla, ¿sí? Como también haremos el análisis de estos estadísticos. ¿Correcto? Y con eso iremos presentando de esta forma muy organizada nuestros resultados, ¿no? Los gráficos no se van a hacer el análisis y seguiremos copiando y pegando los datos que corresponden al literal, inferencial y crítico. Como ustedes podrán notar, nosotros presentamos primero la información global de la variable y luego presentamos la información de cada uno de nuestros indicadores. Entonces, como ustedes verán, ¿no? La suma de nuestros indicadores va a hacer que tengamos una comprensión global de nuestros resultados. Esperemos que con este tutorial puedan ustedes llevar adelante la tarea que ahora los presentamos. Ahora toca aplicar todos estos aprendizajes en la siguiente tarea, en la cual nosotros vamos a organizar y procesar los datos para obtener los resultados. Para ello vas a utilizar tu matriz de datos de Excel, vas a generar la matriz de datos en SPS, vas a insertar los datos y vas a generar las tablas y gráficos, asimismo establecer los estadísticos descriptivos aplicando los procedimientos que hemos aprendido. Y finalmente, con los resultados que obtengas a través del procesamiento del SPS, vas a generar una hoja de Word
para presentar tus resultados organizados de acuerdo a tus variables e indicadores. Al finalizar nuestra sesión podemos determinar como conclusión que los datos que hemos recolectado mediante los instrumentos deben ser organizados y procesados, para esto utilizando un programa estadístico como ha sido el SPS para esta sesión. Asimismo, es necesario destacar que los resultados de los datos de la investigación que hemos encontrado, es decir, las tablas, gráficos y estadísticos, deben ser presentados para nuestra tesis organizados por variables e indicadores. Y no olvidemos que estos deben tener su respectivo análisis.